Hemos venido hablando en los capítulos anteriores, hasta el capítulo 5, acerca del mensaje que fue escrito a los hebreos. Se les fue dicho que hasta el momento que Jesús está por encima de los ángeles, Jesús está por encima de Moisés, Jesús está por encima de la ley, que la revelación que se le fue dada a los profetas en el antiguo tiempo ha venido a ser completada y se ve la plenitud de la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces hemos visto cómo el autor a los hebreos ha venido hablando de ello y ha dado unas exhortaciones. Ha dicho, temamos, perseveremos, siempre estemos atentos al mensaje que nuestro Dios transmite en la persona de Jesucristo. No sean como el pueblo de Israel que viendo, siendo testigos del poder de Dios, dudaron del poder del mismo. No sean como el pueblo de Israel que luego de haber visto cómo Dios lo sustentó, dudaron de él. Y dice el autor a los Hebreos, temamos y si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. Nos exhorta a que nos mantengamos firmes en nuestra esperanza, a que nos mantengamos firmes en la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios. El capítulo 11 va a ser un capítulo donde va a ampliar un poco más el tema de la fe. Entonces, ahí vamos a nosotros notar en el capítulo 11 cómo se va a ampliar este tema que ha tocado por pinceladas en los capítulos anteriores. Nos corresponde hablar entonces el día de hoy en el capítulo 6 y capítulo 7 y compartiré pantalla para que podamos tener las diapositivas para que podamos ver algunos puntos de estos dos capítulos. Tenemos entonces en esta noche que en el capítulo 6 y capítulo 7 de Hebreos se habla de Jesús como un sumo sacerdote, pero este sacerdocio que está asumiendo Jesús es un sacerdocio como Melquisedec. Y ya vamos a estar analizando en el capítulo 7 qué es lo que intenta hablar eh, el autor de los Hebreos acerca del sacerdocio de Melquisedec. Tuve un error acá, no es Hebreos 6 7, es Hebreos 7 y 8. Al momento de compartir la diapositiva, voy a hacer la corrección. Jesús somos sacerdote como Melquisedec y un nuevo pacto. Estos son los temas centrales de los que se va a estar hablando en el capítulo 7 y capítulo 8. Entonces, del versículo 1 al 10, por favor, voy a pedir a mi hermana Mayra Rocha si por favor me puede ayudar leyendo del verso 1 al 10 del capítulo 7. Por favor, hermano. Buenas noches, hermanos, y con mucho gusto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuando grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los
lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, como de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gracias, hermana. Amén. En el versículo 1 al 10 se introduce el autor a hablar o a ser un poco más específico acerca de la persona de Melquisedec. Ya en el capítulo 6 había hablado de que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué significa Melquisedec? Significa, o bueno, la función que tenía Melquisedec, según los versículos que nosotros leemos del versículo 1 en adelante, era un rey, pero también un sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo. Recordemos que en el tiempo antiguo, Abraham sale de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Abraham sale de un contexto politeísta, de un lugar donde hay muchos dioses. Pero cuando dice que le salió al encuentro Melquisedec con Abraham, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Quién era entonces este hombre? Miren lo interesante. Era rey y es sacerdote. En medio de ese contexto politeísta, en medio de ese contexto donde había mucha adoración falsa, había un hombre quien era justo. Había un hombre que era rey y era el sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre, note usted, era Melquisedec. Entonces, la primera parte del nombre de este hombre, Melqui, significa mi rey y Sedec significa justo. Entonces, cuando hacemos una traducción de su nombre y lo trasladamos a nuestro idioma, su nombre significa mi rey es justo. Mi rey es justo. En medio de ese contexto donde había mucha adoración falsa, estaba Melquisedec, quien era un rey justo. Ahora, miren lo interesante. Dice que Melquisedec era rey de Salem. ¿Dónde es Salem? ¿Dónde queda Salem? Bueno, Salem es Jerusalén. Aún no era conocida como Jerusalén en ese momento. Aún no era la ciudad santa del pueblo de Dios en esos momentos. Todavía no era esa Jerusalén que nosotros conocemos hoy a través del contexto bíblico. No era esa Jerusalén. Se conocía como Salem y Salem significa paz. Miren lo que significa Salem, paz. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec va a describir a Jesús, quien según en el Salmo 110 del 1 y el 4 cumple las funciones de sacerdote y rey. Entonces, qué es lo que dice el Salmo 110:4? Lo leíamos en la semana pasada. Tú eres sacerdote para siempre, según el sacerdocio o según el orden de Melquisedec. Eso es lo que dice Salmo 110:4. Ahora, ¿por qué se le dice eso? Número uno, porque es justo y porque es un rey de paz. Entonces, Jesús vendría a ser el justo. Jesús era el que vendría a dar paz. Salmo 110, 1 y 4, entonces, describe a Jesús y da la profecía, y Hebreos dice, Jesús
es sacerdote según el orden de Melquisedec, justo y que trae paz. Ahora, hay algo interesante acá. Se dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora, ¿significa eso de que Melquisedec no tuvo padre, no tuvo madre? No, no es eso lo que está queriendo decir el autor. No es eso lo que explica el capítulo. Los judíos, para saber de qué linaje venían, ellos llevaban un control estricto. Ellos apuntaban, y si usted nota Mateo capítulo 1 versículo 1 empieza a hablar de la genealogía de Jesús y dice, hombre, hijo de tal, y este era hijo de tal hasta llegar a Adán. Con Melquisedec no sucede eso. No hay un registro de saber quién era el padre o quién era la madre de Melquisedec. No hay un registro de su genealogía, pero eso no quiere decir de que no haya tenido un padre o no haya tenido madre. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante de lo que sigue diciendo el autor. Melquisedec entonces era el representante de Dios como rey de justicia y rey de paz. Ahora, note usted que Melquisedec no es idéntico a Jesús. Melquisedec es semejante. Es semejante porque su linaje no se menciona. Y como no se menciona en qué momento muere, el autor viene y hace una interpretación. El autor de los Hebreos es alguien que sabe bastante de la historia judía, es alguien que sabe mucho de la parte del conocimiento de Dios. Y entonces dice que el legado que tuvo Melquisedec en ese contexto de idolatría, su legado permanece aún en las escrituras. Por eso se dice que vive el legado de Melquisedec, pero no es que sea idéntico a Jesús. No es que el sacerdocio que vino a implantar Jesús sea idéntico al que tenía Melquisedec, porque entonces no encajaría en la frase que estamos manejando hasta el día de hoy, que Cristo está por encima de todos y de todo. Aún está por encima del sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de este hombre no es idéntico, sino que es semejante. Es semejante. Entonces, ¿qué consideramos todavía aún en estos versículos del 1 al 10? Abraham le dio el diezmo. Abraham le dio el diezmo. Y Leví también por estar en el linaje de Abraham también ofreció el diezmo. Dice que, por decirlo así, desde el verso 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Ahora, note usted cómo el autor va a tratar de decir de que el sacerdocio de Cristo está por encima del sacerdocio levítico. Mire, el verso 9. Abraham es padre de quién? Recordemos en la historia. Es padre de Isaac. Isaac es padre de quién? De Jacob y de Esaú. Jacob recibe la bendición de su padre Isaac. Y entonces Jacob tiene 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos, uno de ellos era Leví. Y fueron los descendientes de Leví, los de la tribu de Leví, los que iban entonces a servir en el sacerdocio ante el pueblo de Dios. Ellos iban a ser los encargados únicamente de ofrecer sacrificio. Ninguna otra tribu podría hacerlo. El mandamiento fue directo para los hijos de Leví, fue para los levitas. Ahora, si los levitas eran los encargados de recibir los diezmos, de ofrecer los sacrificios, de ser los representantes de Dios los representantes del pueblo ante Dios, note usted que viene el autor y dice,
Pero Leví, quien recibía los diezmos y quien ofrecía los sacrificios, le pagó los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Y el sacerdocio de Cristo está por encima de esto. Entonces viene el autor y dice, el sacerdocio levítico no es superior a lo que va a venir a implantar o que vino a implantar Jesucristo. Ahora, aquí entra una interpretación muy personal. Recordemos en la clase número 1 que yo mencionaba de que la carta a los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo. Yo considero que fue antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70. Ahora, usted debe tener en cuenta, hermano, que cuando Cristo vino y murió en la cruz, no fue de la noche a la mañana de que el pueblo dejó de tener sacerdotes. No fue de la noche a la mañana en que el pueblo ya no iba al templo. ¿Recuerda usted lo que dice Hechos capítulo 2 del verso 43 al 47? Y perseveraban unánimes en las oraciones y perseveraban cada día, ¿en dónde? En el templo. Ellos después de la muerte de Jesús, aún iban al templo. Muchos aún siguieron ofreciendo sacrificios en el templo. Fue un periodo de transición el que sufrió el pueblo hasta la destrucción del templo. Entonces yo considero en la parte muy personal, de que el capítulo 7, capítulo 8, está preparando a sus oyentes para lo que ha de venir. Los está preparando. Les está diciendo, lo que ustedes hasta el día de hoy continúan haciendo, ya no más, ya no se hará más. Porque el lugar donde ustedes lo hacen, donde ustedes creen que está la presencia completa de Dios en el templo, ese lugar será destruido por completo. Ese lugar iba a ser destruido, el templo iba a ser destruido. Lo que ellos estaban ejerciendo hasta ese momento se iba a acabar. Y recordemos lo que va a decir Hebreos capítulo 8, que al considerar que hay un nuevo pacto, el viejo queda obsoleto y anulado. Entonces yo creo, hermanos, como lo repito, de que el capítulo 7 y capítulo 8, el autor está preparando a sus oyentes, a los cristianos, para lo que ha de venir y decirles, hey, el sacerdocio levítico terminó. El sacerdocio que vino a implantar Jesucristo es superior a ello. Y ya vamos a ver qué es lo que se debe ofrecer ahora bajo este nuevo sacerdocio de Jesús. Ahora, el que bendice siempre es alguien superior. El que bendice siempre es alguien superior. ¿Quién bendijo a Jacob? Su padre. Obviamente su padre estaba por encima del hijo. ¿Quién bendice a Abraham al momento de dar los diezmos? Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec está por encima del sacerdocio levítico que estuvo funcionando en el pueblo de Israel. Entonces, acá está la idea. El sacerdocio levita rindió homenaje al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levita rindió homenaje al sacerdocio de Melquisedec por medio de su padre Abraham. Ahora, la superioridad del Hijo de Dios queda demostrada por el escritor al decir que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Es semejante. Entonces, el sacerdocio de Cristo está por encima del sacerdocio levítico. Lo que ellos venían haciendo hasta ese momento, ya no más, ya no iban a ofrecer corderos, ya no iban a tener que ir directamente al templo para tener sus
ofrendas para tener sus sacrificios. Hebreos va a decir, acercaos a Dios con toda confianza para que encontremos consuelo, para que encontremos gracia y encontremos misericordia. Ya no va a ser necesario un lugar para que ahí encontremos la completa presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios habita en el templo que es cada uno de nosotros como creyentes al ser templo y morada del Espíritu Santo. Mire qué interesante, ¿no? Cómo la idea de Hebreos viene y se implanta es esta nueva idea. Ya no se necesita un lugar para ir y decir que solamente ahí está la presencia de Dios, sino que Dios está con nosotros y donde nosotros podamos adorarle, encontramos la presencia de Dios. Ahora, tengo acá una pregunta. Tengo acá una pregunta. ¿Transgredió la ley Jesús? ¿Por qué digo esto? Note lo siguiente. Por medio de la ley, se estableció que los levitas servirían como sacerdotes. Nadie más. Nadie más. No podían los de la tribu de Judá, no podían los de la tribu de Benjamín, no podrían los de la tribu de Zebulón, no podrían, o sea, no podía nadie más. No podía nadie más. Solamente los levitas. Jesús es de la tribu de Judá. Por lo que convertirse en sacerdote era transgredir la ley. Su función es su función. Su función está clara. Solo los levitas pueden hacerlo. Como Iglesia de Cristo, nosotros creemos que en el culto general, quien puede tener la autoridad al momento de la prédica y la enseñanza es el varón. Si viene una mujer y entra y decimos, hey, no es este tu papel el que te corresponde, no, no es lo que tienes que hacer. Jesús es de la tribu de Judá. Los levitas son los sacerdotes. Y viene Jesús y se mete a ser sacerdote, es como decirle, hey, este no es tu papel, esta no es tu responsabilidad. Pregunto, y quiero opiniones de usted, de dos hermanos. Pueden ser hermanas o hermanos. Necesito la opinión de dos. ¿Qué piensa? ¿Transgredió la ley Jesús al saber que solamente los levitas podrían servir como sacerdotes? ¿Qué creen, hermanos? Yo pienso que sí, hermano, porque si estaba ya que solamente podían ser los levitas, Ok. según lo que estoy escuchando. ¿Alguien más? Pero yo, hermano, pienso que no, porque cuando el Señor Jesús estaba aplicando estas cosas, está estableciendo una nueva ley, el Señor Jesús, entonces no está transgrediendo ninguna ley, sino que está estableciendo una nueva. Ok. Recordamos un pasaje de Mateo capítulo 5, donde dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? Porque vemos que cumplir la ley tiene que, si alguien tiene que ser sacerdote, él tiene que ser levita. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús no transgredió la ley, no la transgredió, porque cuando Jesús entra a ser sacerdote, en primer lugar, él se da como sacrificio. Entonces, él estableció no otro orden sacerdotal en la tierra, sino que fue el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Si el sacerdocio de Jesús fuera idéntico al de Leví, entonces diríamos, sí lo transgredió, porque está implantando uno nuevo, uno semejante, uno idéntico.
pero el sacerdocio de Jesús está por encima del sacerdocio levítico. Entonces, no transgredió la ley Jesús, él la cumplió. Se necesitaba de un sacrificio para la remisión de los pecados, eso fue lo que hizo Jesús. Se dio en sacrificio. Y es cuando se dio en sacrificio que él entra, traspasa los cielos y se sienta a la diestra de Dios y establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no se vio funcionando al otro día después de la resurrección de Jesús. Un nuevo pacto que no se dio al momento del Pentecostés, no se dio así. Se dio después de la destrucción del templo, cuando ellos comprendieron de que el nuevo pacto que había venido a establecer Jesucristo era por encima del sacerdocio levítico. Entonces no transgredió la ley Jesús, porque no estableció otro orden sacerdotal en la tierra, sino fue el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero tenemos acá otro punto para decir por qué él no transgredió la ley. Leamos lo que dice el verso 15 al 19. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Note usted lo que dice el verso 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, el sacerdocio de Jesús no se basa por su genealogía, no se basa por la tribu de la cual él viene, sino porque su vida es indestructible, porque él es eterno. O sea, el sacerdocio que él implanta no transgredió la ley porque no se basaba en la genealogía, porque Jesucristo no tiene principio ni fin. Sigue diciendo del verso 16, verso 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire lo que dice el verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Yo antes hacía una mala interpretación del texto, porque versículos anteriores viene hablando del diezmo y yo creía de que este versículo hablaba de que el diezmo que había quedado abrogado, pero no es el del diezmo que se está hablando, sino del sacerdocio levítico. Queda pues el sacerdocio levítico abrogado y anulado a causa de su debilidad e ineficacia. Quiere decir entonces que el sacerdocio levítico no funcionó. Claro, funcionó. El Señor lo mandó. El Señor lo instituyó por medio de la ley. Pero el sacerdocio levítico solamente limpiaba lo externo del hombre. El sacrificio de Jesús cambió mentes, corazones, e hizo un cambio radical en las personas. Entonces, este mandamiento queda anulado. El sacerdocio levítico queda anulado, abrogado por su debilidad. Pues dice el verso 19, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, por medio de su singular sacrificio, él cumplió los deberes del sacerdocio arónico, del sacerdocio levítico, y mediante su vida sin fin, o sea, su eternidad, él asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Del verso 20 al 28 va a decir lo siguiente, voy a leer rápidamente. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, quiero hermanos que noten muy bien lo que acabo de leer y lo que dice acá en
en esta diapositiva. El sacerdocio levítico fue instituido por medio de una ley. ¿Ok? ¿Entendemos esta parte? Miren lo que dice el verso 20 y 21. El sacerdocio levítico, refiriéndose al sacerdocio levítico, fueron hechos sacerdotes, pero sin juramento, solamente por medio de la ley. Una ley se puede abrogar o modificar. Note usted las leyes que hacen los gobiernos. Hacen una ley el día de hoy, pero a los 5 años la cambian. Sufren modificaciones. El sacerdocio levítico, como fue establecido por medio de una ley, se podía abrogar, se podía terminar. Y esto era algo que no entendían los judíos porque ellos decían, es que el Señor dijo para siempre, pero el para siempre no es eterno, terrenalmente, no es esa la idea del para siempre, tiene un fin en la perspectiva judía. El sacerdocio levítico que fue establecido por medio de una ley podía en su momento o quedar abrogado o sufrir alguna modificación. El sacerdocio de Cristo fue hecho por un pacto, fue hecho por un juramento, y como fue hecho por un juramento, una promesa y un pacto, este no se puede quebrantar. Es decir, nosotros podemos estar seguros de que ya este sacrificio de Jesucristo fue definitivo y que ya no habrán modificaciones. Ya, esto es lo que el Señor dijo, dice el verso 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio levítico podría quedar abrogado o podría sufrir alguna modificación porque fue instituido por medio de una ley. El sacerdocio de Cristo no es así porque fue hecho bajo un juramento cuando el Señor dijo, juré y no me arrepentiré de esta decisión. Entonces, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Está por encima. Y ahora sí, entramos al capítulo 8. Hebreos capítulo 8 va a hablar de lo siguiente. Pero antes de entrar al capítulo 8, quisiera saber si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer. Hermana Mayra. Hermano, entonces la parte donde dice de que Melquisedec no tenía ni padre ni madre y no tenía una genealogía, es como algo simbólico. Sí, hermana, es que no hay un registro, no hay un registro. Es como, supongamos, ¿no? Usted es nicaragüense, pero resulta que a usted la fueron a inscribir ante el Estado hasta los 20 años. Y cuando usted busca y dice, ¿usted hija de quién es? O sea, usted no tiene ni padre ni madre porque no está inscrita. No sabemos quiénes son sus familiares. Esto es lo que pasó con Melquisedec. No es que en realidad no tuviera padre o que no tuviera madre, sino que no había un registro de su genealogía. Y esto entonces el autor dice, lo comparamos a Jesús, porque Jesús, esa es una semejanza. Vamos a poner ejemplos, dice el autor, ¿no? Jesús tampoco tiene padre y madre, Él es eterno. Él lo que hizo fue encarnarse y utilizar a María como instrumento. No tiene padre, no tiene madre. Tiene una genealogía terrenal, sí, pero no tiene una genealogía celestial. O sea, no tiene ni principio ni fin. Entonces, es lo que trata el autor de dar a entender al decir que este hombre no tenía ni padre ni madre. Por eso, en el capítulo 6 dijo, esto es difícil de explicar.
pero no porque él no tuviera la capacidad de decirlo, sino porque les dice a ellos, recordemos la exhortación que les hizo a los hebreos en el capítulo 6. Hey, ya dejen de tomar leche, ¿no? Ya tienen que saber muy bien las cosas fundamentales del cristianismo. Entonces, en el capítulo 7 él se dedica a explicar el por qué el sacerdocio de Cristo es semejante, o el sacerdocio de Melquisedec es semejante al de Cristo, porque el de Cristo está por encima de cualquier sacerdocio. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Muy bien, entramos al capítulo 8. En el capítulo 8, miren cómo inicia el autor este capítulo. Ahora bien, ahora ya hemos hablado de lo anterior, dice ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Una vez más, cuando Dios le dio la ley a Moisés, los hizo levantar un tabernáculo. Este tabernáculo fue levantado por hombres. Jesús no está sirviendo bajo ese sacerdocio, sino que está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, está sentado a la diestra de Dios, ejerciendo poder y autoridad y dominio, y como el ejecutor de ese poder, con toda autoridad y con todo dominio, él es ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que fue levantado por Dios y no por los hombres. Ok, una vez más, lo que hicieron los hombres queda en un nivel muy inferior por lo que está haciendo Jesucristo. El punto principal es este, dice el autor. Tenemos un sumo sacerdote que está ejerciendo todo poder y toda autoridad. Entonces, su ministerio en el santuario celestial es superior al servicio sacerdotal en la tierra. Jesús sirve en el santuario que es el verdadero tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Bueno, era ese lugar donde ellos entraban, donde entraban los sacerdotes, estaban los atrios, luego el lugar santo, y luego llegaban al lugar santísimo, donde el sacerdote podía entrar una sola vez al año. El sumo sacerdote que entraba solamente una vez al año al lugar santísimo tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo y por los del pueblo. Pero viene el autor y dice, esto fue hecho por los hombres. Jesús está sirviendo en el verdadero tabernáculo, donde no está solamente una vez al año, está para siempre en este lugar. Ahora, sigamos leyendo lo que dice o cuál es su ministerio en este tabernáculo, verso 3 al 6. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes, ofrecer ofrendas y dar sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Aquí está el punto. ¿Por qué Jesús no sería sacerdote en la tierra? Porque no es de la tribu de Leví, pertenece a otra tribu. Ahora dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Ya notó lo que le decía hace unos momentos?
de que el pueblo, después de la muerte de Jesús, seguían ofreciendo sacrificios según la ley. O sea, el pueblo, después de la muerte de Jesús, no lo comprendió tan rápido. Siguieron haciendo lo que venían haciendo. Si Jesús muere en el año, vamos a poner 33, porque algunos dicen que que murió en el año 29, podríamos decir entonces de que muere en el año 30. Pongamos en el año 30. Del año 30 al 70, ¿cuántos años pasaron? 40 años. Es decir, que el pueblo duró 40 años aún bajo la ley después de la muerte de Cristo. Seguían ofreciendo sacrificios, seguían ofreciendo o dando sus ofrendas en el templo, porque aún habían sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales, mire lo que dice el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, la realeza del sacerdocio de Jesucristo está caracterizada por el servicio. Hermanos, qué gran privilegio que nuestro Señor esté al servicio del pueblo. Qué grandioso entender este mensaje y comprender lo que dice Pablo en Filipenses 2, que él se humilló. La humildad de Jesús, caracterizada por el servicio. Él vino a servir y no a ser servido. Esta es una gran reflexión para nosotros, porque Jesús, aún después de su muerte y de encontrar la victoria y el resplandor de su gloria y de estar sentado a la diestra de Dios, su realeza se caracteriza por su servicio. Él intercede por su pueblo. Es decir, él presenta las oraciones y las alabanzas de su pueblo ante el trono de Dios. Pablo me introduce la idea en la carta a Timoteo de que Jesús es mediador. Jesús es nuestro mediador. Y cuando usted y yo ofrecemos una oración con un corazón contrito y humillado, Jesucristo, como es el sacerdote, toma esa oración y la lleva al Padre. Esa es la ofrenda. Este es el sacrificio de mi hija, de mi hijo. Mire qué interesante. Jesús es el mediador. Jesús está al servicio de su pueblo y él presenta las alabanzas y las oraciones de su pueblo ante el trono de Dios. Pero a partir de ahí se introduce lo siguiente. Pero ahora dice en el verso 6, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8, vaya conmigo en la lectura. Verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es la cita que va a estar haciendo acá? Acordémonos de Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Entonces viene ahora y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ya no con la casa de Leví, ya no con la tribu de Leví, sino con la tribu de Judá.
La falla en el primer pacto, hermanos, la falla en el primer pacto, según lo que vamos a entender del verso 7 y 8, no estaba en Dios. O sea, no es que a Dios se le ocurriera de la noche a la mañana, ya no quiero tener la ley. La ley, dice Pablo, fue un ayo, fue como un ayo es como una niñera, como una guía para llevar al pueblo de Dios. Pero la falla en el primer pacto no estaba en Dios, sino en el pueblo, porque no guardaron las condiciones estipuladas en el pacto, no lo cumplieron, no guardaron la ley, no cumplieron con lo que el Señor les había dicho, porque dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, pues no se hubiera procurado lugar para un segundo. Entonces, la falla no estaba en Dios, sino en el pueblo. Ahora, verso 8, verso 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La profecía que se anuncia en estos versículos es acerca de la venida del Mesías y del establecimiento del nuevo pacto que se haría en su sangre. Cada domingo, nosotros cuando participamos del pan y del jugo de la vid, muchas veces leemos lo que va a decir Mateo capítulo 26, versículo 26, donde este pacto se ha establecido por medio de la sangre de Jesucristo. Este pacto que iba a venir no iba a ser un pacto cualquiera, sino iba a ser un pacto con la sangre del Hijo de Dios. O sea, ¿qué nivel de confianza puede crear de que ese pacto no fue hecha con la sangre de cualquier ser humano, fue hecha o de cualquier animal, fue hecha con la sangre de Jesucristo? Cobra relevancia porque es el Hijo de Dios quien está dando su sangre y es en su sangre y es en la sangre que está la vida. Es con la vida de Jesucristo, a través de su sangre, que se está estableciendo este nuevo pacto. Verso 10 y 12. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, este nuevo pacto ya no van a estar escritas en tablas de piedra para que se les olvide. Este nuevo pacto ahora estará en sus corazones. ¿Y sabe qué es lo interesante? ¿Qué es lo maravilloso de este pasaje? Nadie tendrá la necesidad de decirle a su prójimo o a decirle a su hermano, conoce al Señor, hay un Dios, existe un Dios, porque todos lo conocerán. Hermano, pero entonces, ¿qué pasa con los ateos? Hermanos, muy dentro del pensamiento de estas personas, ellos siempre tienen fe en algo, siempre hay algo que está por encima. El conocimiento del Señor está siempre presente en la mente del ser humano. Siempre está en la mente de nosotros que hay alguien superior. En estos versículos, Dios está unido a su pueblo. Él se comunica con ellos por su revelación y ellos se acercan a Él en oración. Jesús, entonces Dios les anima a que se acerquen con confianza porque Él es su Padre y ellos son sus hijos. Mire,
este mensaje de ánimo que se ofrece para la iglesia. Dios está unido a su pueblo. Dios se comunica con ellos por su revelación y ellos se pueden acercar a Dios por medio de la oración. Y es por medio de ello que Dios les anima a que se acerquen con confianza porque Él tiene la función de Padre y nosotros hijos. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hey, les dice el autor, este momento en que aún se están dando, ofreciendo sacrificios, se acabará. Se va a acabar. En el nuevo pacto, los pecadores son perdonados por medio del único y definitivo sacrificio de Jesús. ¿Cuál es su ofrenda, hermanos? ¿Cuál es la ofrenda que nosotros vamos a presentar? Nuestra ofrenda consiste en vidas dedicadas que expresan gratitud a Dios y que gozosamente obedecen sus mandamientos. Hermano, ¿con qué pagaremos? ¿Cómo nosotros podemos pagarle al Señor? Creo que pagarle no podemos, pero vivamos vidas, valga la redundancia, que sean vidas llenas de gratitud a Dios y que con gozo acepten sus mandamientos. Viva con gozo esta vida. A pesar de las pruebas y a pesar de las luchas, viva con gozo, porque el Señor ha hecho un nuevo pacto. El Señor ha hecho todo mejor. Y en esta reflexión o en estas reflexiones finales tengo, el nuevo pacto tiene dos partes, Dios y su pueblo. Y el pueblo de Dios está compuesto por los verdaderos creyentes que han experimentado un arrepentimiento genuino y que demuestran una fe salvadora en Cristo. Los verdaderos creyentes han tenido un arrepentimiento genuino y no viven más bajo las obras de la carne. Los verdaderos creyentes demuestran una fe salvadora en Cristo. Y ya vamos a llegar al capítulo 11, que es un capítulo que estoy esperando para poder hablar de la fe y ver cómo es que se demuestra esta fe como creyentes. Hermanos, me interesa mucho lo que está en esta diapositiva. Nuestras ofrendas no son lo que nosotros damos los domingos con dinero. Eso es un servicio que se da para poder ayudar en los eh, gastos que se tienen en las congregaciones. Nuestras ofrendas realmente son nuestras vidas. ¿Cuán agradecido es usted con Dios? ¿Cuán gozoso se siente usted de cumplir los mandamientos del Señor? ¿Qué tan alegre se siente usted de ir y congregarse y tener comunión con sus hermanos? ¿Qué tan alegre se siente usted de ser llamado hijo de Dios? ¿Qué tanto está demostrando su fe ante el mundo? Esto es la verdadera ofrenda. Ya no son sacrificios de animales, ya eso quedó atrás. Eso quedó atrás. El sacerdocio de Cristo está por encima de todo. Y Cristo, una vez más, está por encima de todo y de todos. Ese ha sido el mensaje de estos dos capítulos el día de hoy.